bueno, pasaron muchas cosas cuando cerramos ya la semana e incluso nos obligó a cambiar de planes, a rearmar el programa, porque bueno, hay cosas que necesariamente tenemos que debatir. El tema de la semana, por supuesto, fue esta declaración del secretario Antony Blinken, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, probablemente la segunda persona política, o la tercera, si querés, después de la vicepresidenta de Estados Unidos, y política más importante en el gobierno actual de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar primero de qué supone esto y después de las consecuencias, porque ustedes saben que ya hoy una consecuencia inmediata de esto fue que se intentó en la Cámara de Diputados iniciar el proceso de juicio político a la fiscala general del Estado. De hecho, esto quedó en cuarto intermedio y va a seguir mañana lunes. Así que vamos a hablar primero de lo que supone esta declaración de los Estados Unidos y las consecuencias políticas. Y quiero recordar, porque para entender bien qué es lo que está pasando, basta con un párrafo que está en el centro de todo lo que ocurrió el viernes. Recordemos conferencia de prensa del embajador de los Estados Unidos en Paraguay. Él convocó a toda la prensa y allí informa que Estados Unidos, y les leo este primer párrafo que es muy importante, Estados Unidos designa al expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por su participación, dice, en actos de corrupción significativos. El expresidente Cartes, y esta es la acusación de Estados Unidos, el expresidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Esta es la acusación de Estados Unidos, que Cartes, siendo presidente, obstruye una investigación internacional sobre un crimen transnacional para protegerse él y a su socio, a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Después dice, estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente. Además, y acá viene la otra cuestión muy importante, estas acciones, esta es la afirmación que hace el gobierno de los Estados Unidos, estas acciones permitieron y perpetuaron, lo cual significa que esto sigue hasta ahora, según por supuesto la versión de Estados Unidos, perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos. Y acá viene la cuestión fundamental, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional. ¿Qué supone esto? Lo vamos a estar hablando esta noche y ya voy a saludar a quienes están compartiendo con nosotros la mesa. La diputada Katia González del Partido Encuentro Nacional. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Luis, acá el senador Jorge Querey y a Derlis, al exministro también. Bueno, está con nosotros el senador Jorge Querey del Frente Guasú. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Katia, los amigos y a la audiencia. Un gusto estar aquí. Bueno, Gustavo Leite fue ministro, hoy es candidato al Senado por el movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. Obviamente, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, Luis. Buenas noches. Gracias a vos por la invitación, a toda la audiencia, a los que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Y está también con nosotros el diputado Derlis Maidana, candidato al Senado también por Honor Colorado. Diputado, gracias por venir. Buenas noches para vos, Luis, para la colega Katia, para Gustavo y para el senador Jorge Querey y para la audiencia. Bueno, me gustaría arrancar con qué supone esto. Y me gustaría empezar contigo, Jorge, porque entiendo yo que sobre todo la primera parte, la acusación, digamos, más importante, tiene que ver con el famoso caso Messer, cuando dice que él, Horacio Cartes, supuestamente como presidente, obstruye esta investigación internacional sobre un crimen transnacional, lavado de dinero es lo que se le acusa a Messer, para protegerse, dice él mismo, de cualquier daño jurídico o político. ¿Qué debemos entender de esto? Bueno, en primer lugar hay que
expresar el poder de lo que es un país como Estados Unidos, su poderío internacional, su incidencia en la geopolítica y en las políticas locales, ¿verdad? En segundo lugar, hay que entender también que los delitos transnacionales se tratan en alianzas con los estados, es decir, nosotros no podemos aislarnos con respecto a eso y eventualmente un trabajo de colaboración con respecto a delitos transnacionales son absolutamente necesarios los protocolos de colaboración entre países. Y lo tercero, que creo que vos algo ya hiciste la introducción respecto a eso. Hace unos días en América también se sacó una lista en 4 o 5 países, Honduras, Guatemala, etcétera, etcétera. Y básicamente, ¿qué se posiciona en la acusación a las personas que incluyeron ellos en esa lista? En primer lugar, cuestiones de licitaciones, sobrefacturaciones, es decir, hechos de corrupción locales por los cuales ellos le incluyen en una lista. En este caso en particular, yo creo que hay una cuestión que es tremendamente llamativa. Uno es que apunta a los hechos de corrupción y a cobertura de una red que pone en riesgo a los Estados Unidos. Esa es una expresión, creo que todos los que pasamos alguna vez en algún ámbito de gobierno, eso implica intereses de los Estados Unidos, juego de intereses. Y para ellos nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con determinada política, pero los intereses de los Estados Unidos son siempre lo que marcan para ellos sus conductas. Lo segundo es el tema del terrorismo. Eso es, vuelvo a reiterar, más allá de que a veces podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con las calificaciones de terrorismo que ellos hacen con respecto a países, a organizaciones o a individuos, indudablemente el catalogar dentro del marco de vínculo terrorista hace a una diferencia cualitativa con todas las otras personas que se sacó, vamos a decir, en las listas actuales de los nominados, como le llaman ellos, de los otros países centroamericanos. Ok. Gustavo, ¿cómo ven ustedes esto? O sea, ¿por qué este informe de los Estados y una declaración así una acusación, digamos, tan grave? No es nuevo en Estados Unidos, concuerdo con lo que dice el senador. Estados Unidos es el imperio de la región, lo ha hecho antes, lo ha hecho contra Maduro varias veces y partidos de acá de Paraguay se han manifestado en contra de esa arbitrariedad de Estados Unidos. El tema no es lo que dice, porque eso se puede interpretar de N maneras. El tema es por qué lo dice ahora. Porque Cartes dejó el poder hace casi 4 años. ¿Por qué Estados Unidos se tomó 4 años en revisar, mirar y decir ahora? Esta es una declaración política dentro del derecho que tiene Estados Unidos de querernos o no querernos y de querer la Carta o no querer la Carta. Pero para mí es claramente una señal que dice, no nos gusta Horacio Cartes, es peligroso que se fortalezca el cartismo, si el cartismo gana las internas puede volver a ganar las nacionales y nosotros queremos una alternancia en Paraguay. Esa es mi lectura. Por otro lado, Horacio Cartes, vos o la diputada y yo, cualquiera, todos tenemos derecho a la defensa. Acá hay una acusación muy dura, como vos decís, pero a Cartes nunca le pasaron un formulario y decir, usted participó en tal lugar, usted hizo tal cosa. Entonces, a mí me parece que esto va a dar lugar todavía a N cosas que van a ocurrir, pero la lectura política es en Paraguay, como lo hicimos en su momento con Lino Oviedo, allá por el 98, fijamos postura y decimos, este señor no nos gusta y este señor le va a fortalecer demasiado a un partido que está para volver a ganar, porque en realidad el Partido Colorado del HC es la alternancia. El oficialismo con algunos amigos de la oposición es el que le está hambreando a la gente. Mañana es 25 de mes y no va a haber para pagar sueldo en muchos lados. Gustavo, pero esto es muy diferente al caso Lino Oviedo, donde hablaban ellos de quienes tenían o no credencial democrática. Acá hay una acusación que dice el expresidente obstruyó una investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Y sí, es la acusación y el señor Cartes va a tener que defenderse. Y tiene que defenderse, tiene que tener derecho a la defensa. Ahora, te vuelvo a decir, ¿por qué Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, con el FBI, la CIA y todo lo que quiera, tardó 4 años en sacar esta comunicación, si eso en teoría ocurrió bajo el gobierno de Cartes?
O sea, ¿lo hace ahora para influir en la interna del Partido Colorado? Lo hace ahora para influir en las nacionales y un sector del Partido Colorado lo va a utilizar o lo quiere utilizar para influir en las internas. El Departamento de Estado del país más poderoso del mundo hace un comunicado para influir en las elecciones de un país del tercer mundo. Y lo hizo antes, Luis, lo hacen otros países, no es nuevo y está en su derecho. Ojo, acá no vamos a entrar a putear contra los gringos. Pero ¿cuál podría ser el interés en Paraguay en La particular? alternancia, Estados Unidos quiere la alternancia en Paraguay, lo que ellos no están ¿Por qué viendo. lo quiere? Y porque es parte de la nueva doctrina Biden, porque estamos viendo que está ocurriendo en toda América Latina, porque han apoyado a los movimientos progresistas, porque es parte de una agenda. Ojo, a mí me llamó la atención una cosa que dijo el embajador. Miré con mucha atención, dijo, alguien le preguntó, ¿esto es para siempre? Y él dijo, no, esto se puede revisar. Si viniera un gobierno que ve diferente y hay evidencias nuevas, como consecuencia de una defensa seria, y se dan cuenta que se equivocaron, Estados Unidos también se Pero, equivocó. ¿cuándo dijo eso? No, yo nunca le escuché al embajador decir Dijo el eso. embajador eso. Eso no dijo nunca en la conferencia. Dijo de prensa. que eso se podía revertir, que eso no era para siempre. No, no lo dijo. No es cierto, Gustavo. Entonces yo nunca dijo. escuché, bueno, escuché mal. No, entonces. voy a pasar si querés otra vez la entrevista, pero eso yo nunca lo entendí dijo. eso, yo entendí que esto no era una medida para siempre, que Hay una siempre ley, se podía esto es revisar. una ley. Sí, es una ley. La ley establece que esto no se revierte, salvo que modifiquen la ley en los Estados Unidos. Pero espera, a ver, quiero escuchar tu versión, Katia. ¿Qué supone esto? ¿O por qué? Bueno, en realidad la lectura de el señor Gustavo me parece bastante chata e interesada, porque lo que está ocurriendo en realidad es que tenemos hoy información que se corrobora con documentales que justamente fueron presentados en el juicio político como parte de la causal 1, que es la inacción y el blindaje, ahora acción parte por parte de la justicia paraguaya, en donde se da cuenta de una serie de hechos que incluye agentes especiales y encubiertos que ingresan a Tabacos USA, propiedad de Cartes y propiedad de Sara Cartes y de Horacio Cartes, con Tabesa. Acá hay un negocio claramente que está realizando actividades sospechosas vinculados al contrabando, al crimen organizado, a la trata de personas y al terrorismo. Esto no es una declaración descolgada de un contexto. Y nos hubiese gustado, porque causa vergüenza, que lo haya dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos y no la justicia paraguaya. Porque en realidad, independientemente el anuncio que se hace para proteger los intereses americanos, la justicia paraguaya debería estar velando por la protección de los intereses de los paraguayos. Entonces esta no es simplemente una declaración política como quieren dar a entender los cartistas, esta es una declaración de relevancia jurídica para el Paraguay, porque nos presenta en el concierto de las naciones como un país inseguro, un país inviable para la inversión y un país también inviable internamente para la propia inversión interna. Porque ¿quién se enfrenta competitivamente con las reglas del mercado libre a un lavador de dinero? Yo no sé cómo podemos enfrentar a alguien que lo que hace es defender o lavar dinero y no le interesa mantener el mercado en condiciones óptimas para la competencia. Esto tiene mucho que ver con la reacción que el Paraguay hoy puede tomar ante una declaración política y jurídica porque se vincula a una serie de procesos. ¿Por qué lo hace ahora? Porque ve el avance del poder como un obstáculo para consolidar los negocios de este grupo político y económico. A ver, Derlis. Bueno, en primer lugar, es una declaración política unilateral por parte del secretario de Estado Antony Blinken. No es, por ejemplo, una sentencia de un juez federal o de un fiscal. Es una declaración política unilateral donde yo quisiera creer que en el país de las libertades como es Estados Unidos se le tiene que dar el derecho a la defensa. Vemos ese párrafo que leíste, Luis, de obstrucción a la justicia y compañía, que creemos que es vinculado al caso Messer. Y el caso Messer
fue juzgado ya Horacio por el Brasil y desestimó la causa en su contra. Es más, hay un video que hoy en su intervención el colega Raúl Latorre exhibe de un fiscal brasileño destacando la cooperación de la fiscal general del Estado para la captura de Messer, cuyos bienes en el Paraguay fueron decomisados por un valor de 160 millones de dólares. Entonces, nosotros vemos el señor Horacio Cartes, naturalmente con su buen equipo de abogados, seguramente se va a defender en los Estados Unidos y me parece que como a cualquier otro ciudadano, como lo decía el compañero doctor Gustavo Leite, se le tiene que dar el derecho a la defensa. Ahora, esto no es un juicio. Yo no sé si él puede presentarse ante alguna institución en Estados Unidos a intentar revertir esta acción, porque la ley, bueno, estas son las cuestiones que se discuten mucho, ¿verdad?, sobre las decisiones que toma el imperio, ¿verdad?, porque ellos deciden, una lista así como antes eran los países piratas, etcétera. Pero bueno, son sanciones que toma Estados Unidos con respecto a, digamos, su propia soberanía. El tema de la visa, obviamente, es una decisión política de Estados Unidos. Pero, digamos, el equipo de Cartes está pensando ir hasta Estados Unidos y plantear ante alguna institución en particular esta... Es una cuestión que ya lo va a determinar su equipo de abogados. Nosotros somos legisladores, en este caso ambos somos con Gustavo candidatos al Senado y estamos para defender la posición política. Pero nada obsta para que el señor Cartes con su grupo de abogados puedan hacer una declaración, porque él negó esas acusaciones ayer en un comunicado el viernes inmediatamente después de la conferencia. Gustavo, vos estuviste mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Digamos, manejás un poco cómo funciona esto. El presidente o sus abogados, no se va a ir él, por supuesto, ¿verdad? Pero ¿pueden hacer alguna acción allá en el territorio de Estados Unidos? Creo que no. No sé, Luis, no soy abogado, yo soy apenas un almacenero que ahora quiere ingresar a la política, no soy tampoco político, no soy sapo de este estanque. Bueno, político, pero sí siento, yo estuve en cargos políticos, pero yo creo que la política como la llevamos hoy en Paraguay necesita un cambio urgente, de lo contrario vamos a seguir empobrecidos. De todos modos, eso lo podemos hablar en otra ocasión o más adelante. Yo sí creo que el equipo jurídico Horacio Cartes tiene la obligación de mirar todas las opciones. No sé cuáles son las opciones porque no conozco. Yeah. Pero Estados Unidos es un país donde las garantías están preservadas. Cualquiera que se sienta tocado en sus derechos y demás, siempre va a tener un foro a donde recurrir. Correcto, correcto. Ahora, Jorge, el tema Messer parece que es la clave en toda esta historia y vos hiciste una investigación, bueno, la comisión bicameral que investigó todo el caso Messer. Cuando habla de obstrucción a la investigación y habla de instituciones democráticas que se vieron socavadas, porque acá viene después la segunda parte que vamos a discutir, el tema del Ministerio Público. O sea, vos en toda esa información viste qué instituciones del Estado hayan obstruido la investigación sobre el caso Messer y que eso, digamos, sean la base para esta acusación de Estados Unidos. A tu productora le di algunas placas que estimó por el tiempo no va a ser posible mostrarlas, ¿verdad? Por los tiempos que se manejan. Pero te voy a unir con la actualidad. En esas placas, ¿qué es lo que nosotros demostramos? Vos fíjate que en el caso Messer, en el tema de la vinculación que tenía con Sergio Cabral, el gobernador de Río de Janeiro, se habló de 6.500 millones de dólares en lavado. 6.500 millones de dólares. ¿Quién era el operador número 1 de Darío Messer en Sao Paulo? Era un señor de nombre Alberto Youssef. Alberto Youssef estuvo preso con un señor que se llama Catenacci, de apellido Catenacci, por delitos financieros de lavado de dinero, etcétera, etcétera. ¿Sí? El señor Catenacci fue socio, yo le pregunté el otro día al diputado Erico Galeano eso, en la audiencia que tuvimos ahí en el Senado, le pregunto, señor Catenacci fue su socio, perfecto, ¿por qué no saltaron las alarmas? 2,
¿Quién crea? Le pregunto al diputado Erico Galeano, porque tenemos documentación que ahora vamos a ratificar con la oficialización de esos documentos. ¿Quién crea un estudio contable de OENAU donde un señor de apellido Schneider y otro señor de apellido Cáceres, casualmente que fueron los fundadores de las empresas Pantalla de Darío Messer, vinculados actualmente a los compradores, a los clientes de Tabesa? Es decir, aquí lo que apunta es Banco Nacional de Fomento, ya en aquel entonces, y está ahí, pueden mirar los videos, yo les invito a que miren los videos, están en YouTube los videos, cómo se abren las cuentas a Darío Messer. 2, cuáles fueron los controles del departamento antilavado del Banco de Fomento. 3, si alguna vez en 10 años descubrió algo la superintendencia de bancos en la evaluación que se hace de los bancos. 4, cómo vienen los giros que se fueron a través del Líbano, después a un banco en Israel, vinculado a la familia de Benjamín Netanyahu, por entonces primer ministro, y después se dispersa el dinero en 3.000 cuentas. ¿Por dónde viene el dinero? Por el Citibank. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuáles son las instituciones? A renglón seguido, el Ministerio de Hacienda, ministro en ese entonces, del hoy candidato a presidente por la facción del Partido Colorado, Santi Peña, se venden, se compran, se adquieren los bonos por parte de las empresas de Darío Messer. Y ahora en la investigación de ahora, ¿sabe de qué nos enteramos? 3 días después de la adquisición de los bonos, es vendido en el mercado secundario por debajo del costo que habían sido adquiridas. Todos esos elementos hacen a lo que se llama, y eso yo lo aprendí porque soy médico de profesión, pero me hago asesorar con gente que son expertos en este tiempo, altísima posibilidad de riesgo de lavado. Entonces, finalmente, y termino con esto brevemente porque estamos entre varios para opinar, ¿verdad? Hay un documento y hemos presentado denuncia penal en aquel entonces. Un documento donde dice, en la unidad de inteligencia financiera de CEPRELAT, en aquel momento, le dice al ministro de la CEPRELAT, le dice, estas personas y estas empresas deben ser investigadas porque aquí hay probablemente lavado. Palabras más, palabras menos. Una lista de personas, ¿quiénes estaban en esa lista? Horacio Cartes y Darío Messer, con sello, firma, etcétera, etcétera. El documento que obra en Fiscalía, que posteriormente se traslada a la Fiscalía, porque se trasladó ese documento a Fiscalía, con sello, con firma, con todo lo que corresponde. Borraron los nombres. Sin los 2 nombres. Entonces la pregunta es Eso lo hacía Oscar Voidanich. Oscar Voidanich. Y Entonces, después de dejar el cargo pasó a trabajar para las empresas. exactamente. Entonces, si esto no es un encubrimiento, o cuando menos vamos a tener la presunción de inocencia, una omisión grave, vamos a decir, en las funciones institucionales, y no es una corresponsabilidad y una dependencia de la política de gobierno de ese momento, bueno, cuando menos reclamamos, y ahí nosotros habíamos puesto incluso los tipos penales de varias personas, unas 10, 15 personas y unas 5 o 6 instituciones que debieran haber sido, vamos a decir, investigadas. En algunos casos nuestros abogados creían que tenían suficiente elemento de imputación y en algunos casos incluso los abogados penalistas que nos ayudaron en el Senado decían configuran delitos. Tengo que hacer la pausa, le voy a pedir a Gustavo entonces y a Derly hablar. Bueno, las consecuencias políticas, o sea, Cartes puede sobrevivir a esto, puede sobreponerse, lo va a fortalecer, ¿qué va a pasar? Pero, pausa, corta. Yo tenía unas preguntas. A ver, vale, Pablo. Perdón. Parafraseándote, como el Departamento de Estado se va a interesar en Brasil, el Citibank es cómplice del lavado de dinero. Eso es lo que escuché que dijo el senador. Eso es un tema que hay que dirimir. Y lo otro, fue sancionado ya en el pasado. Dos preguntitas. Usted es terapista. ¿Alguna persona de la que usted estaba seguro que se iba a morir en terapia se salvó? Entonces siempre hay que darle el beneficio de la duda a la gente. No podemos juzgar nomás sin ir al final. Estoy de acuerdo con usted. Pero la otra pregunta es, ¿Cartes también obstruyó la justicia en el juicio que se lo llevó en Brasil?
A ver, el juicio en Brasil fue estrictamente por la colaboración que él había tomado para la huida cuando Darío Messer estuvo prófugo. ¿Sí? Usted dice que es otro caso. Sí, claro, eso es otro caso. Además, ese caso no está cerrado. Ojo, Así ese caso mismo. no está cerrado. Y ya pudo Ese formar estado, copartita, está en apelación, por parte de la Fiscalía, ¿verdad? Y lo otro es el tema de que sí, yo sí creo que obstruyó la justicia. Porque, estimados amigos, yo un día, si tuviéramos una clase de tiempo, haríamos un diagrama y cómo se llegan a todas las situaciones. Te doy un pequeño ejemplo. Documento que vos podés acceder, Ministerio Público Federal de Brasil, entra y busca ese documento. Ese documento habla de la investigación de tráfico ilícito de cigarrillos en el Brasil, ¿sí? Hacen escuchas telefónicas los brasileros, ¿sí? Y en esas escuchas telefónicas y después en las conclusiones, ellos citan a 2 o 3 personas muy conocidas del ámbito tabacalero paraguayo, donde se habla incluso de que ellos son los encargados de las rutas del cigarrillo y del narcotráfico. Es decir, no lo digo yo, lo dice la investigación del Ministerio Público Federal de Brasil. A ver, espera, Katia. Para aclararle, porque como tiene tantas dudas, Gustavo, entonces hay que aclarar, el señor Gustavo, porque yo no lo conozco a él, hay que aclararle las dudas. Pues ya formal cocartista cuera, Dios mío. En primer lugar, dicen que hubo un sobreseimiento en el Brasil y eso no es cierto. Yo no dije eso, dije... Hoy le pusieron, dijiste también, eso. No. instrumentó también Dijiste, la dijo justicia brasileña. Derlis, que Raúl Latorre puso el video de alguien que hablaba guaú en portugués y que no dijo, en ningún momento dijo que Horacio Cartes estaba sobreseído. Y pues agradeció Lo que la dijo, colaboración y de bueno, Sandra y agradeció, como eso se llama diplomacia. Te enseño nomás. No, porque entonces dijo, ustedes Angal dicen de que Fiscalito ella dijo, obstruyó, ¿qué es lo que dijo? ella le No. denunció a Messer. Déjame a mí hablar. Te dejo. Bueno, porque nunca luego, ay. A ver, y después Derlis, sale. El fiscal Guaú que él le puso, lo que dijo el fiscal hoy en esa grabación que pasaron como la gran revelación, es simplemente que había una colaboración entre las fiscalías. De hecho, que la Fiscalía del Brasil realiza la denuncia ante la Fiscalía paraguaya de hechos que comprometen justamente esta ruta del contrabando y estas vinculaciones que existen que nunca se investigó. Entonces, ellos dieron por cumplida esa colaboración con la recepción de una denuncia formal que realiza el Ministerio Federal del Brasil y que hoy está incluido en el nivel acusatorio. Entonces, no es cierto que Horacio Cartes esté sobreseído en el Brasil y es cierto que la Fiscalía brasilera remitió a la Fiscalía paraguaya información penalmente relevante para que se juzgue en la República del Paraguay y que nunca se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque somete Horacio Cartes y su esquema a todas las instituciones republicanas y democráticas y podemos citar miles de ejemplos como el oficio que quita, por ejemplo, un juez de Ciudad del Este para dar protección policial a camiones y a accionistas de Tadesa. A ver, ¿cómo le afecta esto al líder principal? Porque no es cualquier líder, digamos. El corazón de Honor Colorado es Horacio Cartes, hoy declarado por el gobierno del país más poderoso del mundo significativamente corrupto. Su propio abogado había dicho que él no sale del país por recomendación suya por cualquier inconveniente que pueda tener. Por ejemplo, por el caso de Brasil, que de repente le salgan con algún San Juan que no se esperaba. ¿Cómo les afecta eso? Bueno, en primer lugar, el Partido Colorado tiene una vigencia extraordinaria en la política paraguaya desde antes de líderes tan emblemáticos como el doctor Luis María Argaña, Lino Oviedo, el propio Horacio Cartes. Y hoy es sin duda el líder político más importante que tiene el Partido Colorado, hace 10 años. Por eso es que le atacan tanto enemigos internos como externos. Por eso principalmente los compañeros de la oposición sí van todos sus misiles contra Horacio Cartes. Pero yo creo que le voy a pasar un dato que a ellos no les va a gustar. La candidatura presidencial de Santi Peña es la más popular que tiene la República del Paraguay. Cuando uno mide con Hugo Velázquez, le gana en el contexto actual donde se dio la conferencia del embajador americano,
Santi hasta antes de eso estaba ganando en todos los distritos del Paraguay, en los 17 departamentos y en la capital del país. Santi trasciende ya hasta incluso su candidatura fuera del partido. Entonces, el oficialismo colorado más la nueva mayoría que principalmente se instaló en el Senado, cree que bajándole a Horacio van a hacerle caer como un efecto dominó lo de Santi, y eso no es así, porque su candidatura ya está plenamente instalada en el electorado paraguayo. ¿Puedo decir que se está despegando de Horacio Cartes? No, no es que se estaba despegando, sino Santi también en este tiempo supo construir su propio itinerario, por supuesto basándose en la fortaleza del movimiento Honor Colorado, pero adquiere simpatías principalmente de jóvenes, que creo que son 1 millón nuevos jóvenes que van a votar. Y al preguntarle, al entrevistarle a candidatos presidenciales, de lejos Santi tiene una mayor solvencia que los demás en su programa económico, en qué ofrece como propuesta presidencial. A ver, Gustavo, ¿cómo impacta esto políticamente? Y dicen que le atribuyen a Confucio que si querés saber el futuro, tenés que basarte en la historia, ¿verdad? Creo que en Paraguay, los paraguayos queremos a alguien que nos lidere a dinamismo económico, a que haya pan en la mesa de la gente, con dignidad. Y creo que somos nosotros los que somos la alternancia luego de 4 años de esta malaria, donde la oposición tiene algo también de corresponsabilidad. Sigo diciendo que este no es el Partido Colorado que nosotros queremos. Por eso creo que no va a afectar, por eso creo que si mirás la historia, esto va a fortalecer incluso la candidatura de nuestros candidatos, porque la gente lo que está buscando es la esperanza. Y la concertación, no veo que hasta ahora por lo menos haya despertado. Yo no vi 100.000 personas en la calle de felicidad para celebrar estas cosas, y creo que por el lado de Fuerza Republicana y ETT estamos en contra de los 2 hombres más odiados, no respetados, vilipendiados de la historia reciente de Paraguay. Entonces, si la cancha está allí y se juega el partido, los votos de la gente le van a favorecer a nuestro movimiento, porque de alguna manera somos la única esperanza que hay en este mare magnum de oferta política que lo único que tiene es puteada. A ver, Una aclaración, sí. Luis, que yo creo que es importante decirle, por si no esté enterado el diputado, esta investigación a que se hace referencia fueron en los primeros meses que yo fui senador. ¿Sí? O sea, no es el centro del universo Horacio Cartes. ¿Entendés, diputado? No es el centro del universo. Pero sí, es el político más importante del Partido hay Colorado. algo que ocurrió en ese periodo, y que es que las instituciones quedaron sujetas a los intereses particularísimos de un equipo económico, de un equipo, etc. Es decir, te puedo dar ejemplos de cómo se respondió a los intereses particulares del grupo económico, vamos a llamarle, o del grupo Cartes, de sus intereses. Entonces, primera aclaración esa. En segundo lugar, te voy a decir algo. Aquí nosotros no solucionamos absolutamente nada. En estos años, y ahí tampoco podés reclamarnos de que yo trato de ser muy equilibrado. El otro día nadie creía. Lo trajimos al comandante de la Armada para que dé cuentas del tema de aquel hecho de contrabando que habíamos tenido. Recuerdan ustedes en el local de la Armada donde estuvieron involucrados. Tocamos el tema de González Daer. Dicho sea de paso, Luis, quiero hacer un renglón de ese asunto. Ayer, después de que en un programa aquí tocamos el tema de que 580 millones de dólares movió, más 1.9 billones de guaraníes movió González Daer por el Banco Basa. A la tardecita lo intercepta a este señor, empresario que fue, dicho sea de paso, estafado por el clan González Daer, y le hizo una amenaza de muerte. ¿Quién? Al señor Vera. Lo interceptaron. Lo interceptaron, Anónimo. le cruza una moto enfrente y le dice, tengo un mensaje para usted, le dice. Si usted no se calla, nosotros le vamos a callar. Esa amenaza. Hoy lo puse, y puse también el mensaje que este señor había sido a la medianoche, me envió, porque con mucha valentía él hizo y ganó en primera instancia, se ganó en primera instancia esto. Ese juicio. Entonces,
quiero nomás dejar bien en claro Ok. un poco ese... Se me va a acabar el tiempo y quiero preguntar ahora. Vamos ahora a la cuestión, digamos, de coyuntura, el tema de la Fiscalía General del Estado, porque mañana va a seguir otra vez esto. ¿Por qué esto termina convirtiéndose en, digamos, un estímulo para resucitar el intento de juicio político a la fiscal Sandra Quiñones? Yo primero estoy estupefacta y patitiesa, ¿verdad? Porque dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Yo no sabía que Santiago Peña era el más popular del mundo. Las y que encuestas lo nada. demuestran. Sí, ¿qué encuesta? Que mandan a hacer usted y compran. No, por todos los favor. medios. Sí. Entonces no salgo del asombro. En segundo lugar, hay realidad que... los medios no hicieron ninguna encuesta, Sí, ¿eh? yo Ojo. entiendo también De que las es así. encuestadoras. Pepito Morini o Pero eso no son de los Ati medios. Snit. No son de los medios. Son firmas particulares, pero que Sí, reflejan claro, la pero no de realidad. los medios de prensa. Se vive el momento. Ojo. Sí. Y eso también es consecuencia un poco de qué difícil es competir contra un dinero y un bolsillo ilimitado, ¿verdad? Las reglas de juego no son iguales en este país. Y de ahí también vuelve esta intención de juicio político a la fiscal general del Estado, porque nosotros entendemos un grupo de diputados y de hecho, hoy Sandra Quiñones ya no hubiese sido fiscal general del Estado si la Constitución Nacional no pedía esa mayoría de 2/3. Pero claramente 50 diputados en la Cámara de Diputados del Paraguay le han retirado la confianza. Y en cualquier país serio, ese sería un motivo de renuncia de la fiscal general del Estado. Es cierto, nos faltan 3 votos, muy duros tal vez de doblegar debido al modus operandi cuando hablamos de que el embajador dice que se socavan los cimientos de las instituciones, estamos refiriéndonos a eso. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que independientemente a que consigamos o no los votos, nosotros ganamos en este proceso. Ganamos porque el Partido Liberal queda expuesto y también queda en la obligación, el Partido Liberal, sí, ya. con sus afiliados, expuestos a una depuración moral de sus filas. El Partido Colorado, fragmentado y claramente en una inquina que también los confronta. ¿Por qué hablo de estupefacta y patitiesa? Porque cuando se presentan como alternancia, quiero esconderme, porque realmente nos han vendido históricamente que son oficialismo y oposición al mismo tiempo y que pueden representar todo a pesar de su incoherencia política. Y hemos expuesto ante la ciudadanía las bases por las cuales necesitamos recuperar la justicia paraguaya. Y hemos hecho nuestra parte y no nos hemos callado. Y enfrentamos con coraje y valentía a un grupo político y económico que no es fácil de enfrentar. Nosotros ganamos este juicio político. Nosotros ganamos. Mañana va a ser una coyuntura el voto. Pero más de 50 diputados en la Cámara de Diputados de la República del Paraguay han, por lo menos hoy ese era el conteo, retirado su confianza a la fiscal general del Estado. Y ella debería entender que en esa coyuntura lo que más bien le va a hacer a la República va a ser su renuncia. No, sobre el punto nomás. 8 millones de paraguayos y por eso piden la cabeza del presidente del IPS. Totalmente es un arma política. Yo le pregunté hoy a la colega Katia, ¿por qué no incluyeron en su libelo acusatorio los robos en pandemia, en DINAC, en Petropar, las camas chinas? Lo que ocurrió en la Armada, senador. ¿Por qué eso no fue incluido? Porque eso forma parte de una mayoría. ¿Por qué no política trabajás vos? Lo único que interesada. falta es que yo sea tu secretaria. Vos tenés patrón, yo no, hermano. Así que a trabajar vos. Vos tenés patrón, yo no tengo patrón y voy a incluir en mi libelo que yo hago lo que yo quiero. Colega, con el mayor respeto, nuestro patrón es el pueblo. Así como el tuyo también somos electos por el pueblo. Pero ¿cómo vas a incluir en un nivel acusatorio contra la fiscala algo que Ellos tiene que ver con arman el IPS? libelo de acuerdo a su mayoría coyuntural, Ay, donde no bingo. se tiene que afectar los Política, intereses de hermano. algunos sectores del PLRA o de la propia izquierda o de los partidos del tercer Pero esa es espacio. otra acusación, o sea, no puede meter en un nivel acusatorio contra la fiscala lo del IPS, no tiene nada que ver ella. No, yo le estaba reclamando los robos en pandemia, por ejemplo. ¿Por qué no incluyeron si ellos tanto hablan de la ¿Cómo va a moralidad? incluir en un nivel Que contra la tampoco fiscala? hay un
tampoco hay sentencia firme en otros casos donde ellos permanentemente acusan, como el caso de la muerte de Rodrigo Quintana, donde sí ya hay una audiencia preliminar fijada. Vos Yo no decís, estoy ¿por defendiendo qué a el la Ministerio Público no investigó el caso de los robos en pandemia? No, el Ministerio Público investigó, Luis. Lo que ellos no incluyen es, en forma maniquea, aquellos intereses que le afectan al gobierno. Pero lo que porque no- acá hay un maridaje pero- entre la pero oposición lo que y no el entiendo- gobierno para sacarle Bien, del camino Campo, tenemos una confusión. a Sandra Vos cuando Quiñones. haces un nivel acusatorio es cuando vos buscas argumentos para acusarle a alguien porque querés sacarle el cargo. Sí. Entonces, si vos me decís que Quiñones hizo bien, no puede incluir en el nivel acusatorio. En tal caso, esa será la defensa que use ella. No, perfecto, Luis. Pero yo te digo, ellos en forma interesada no incluyeron esos puntos. ¿Por qué no incluyeron también si a ellos tanto le molesta la corrupción? ¿Por qué si tanto le molesta el crimen organizado no condenan la reunión de los senadores con Bashar al-Assad en Siria, el responsable de la muerte de más de 610.000 personas? ¿Por qué no condenan la reunión en el Líbano de Hugo Velázquez con la gente de Hezbollah? Entonces ellos tienen un doble discurso. Solamente eso quería significar. Ya. A ver, Gustavo. Y es político, es lo que dice la diputada. Si tienen los 53 votos, no importan los argumentos, ¿verdad? Lo que acá entiendo que se quiere es una fiscal general que rápidamente, con la celeridad que ellos necesitan políticamente, impute a Horacio Cartes y a un montón de gente. El juicio político tiene una sola finalidad y es intentar alterar un partido que está cantado, que son las internas coloradas, porque si se fuera Sandra Quiñones, ya sea por renuncia o por juicio o lo que sea, igual entra un fiscal o una fiscal, tengo entendido que puede ser hasta la esposa Hugo Velázquez, la que entra ahí a cuidar el gallinero hasta enero, donde sí se elige realmente un nuevo fiscal general por el término de 5 años. Entonces, si ellos creen que le van a convencer a la gente, que van a poner un fiscal que va a recuperar la justicia, bueno, si les va bien, pero hay que admitir, si hay 53 votos y la fiscala se va. La correlación de fuerzas, de hecho, en política entra a actuar. Eso, diputado, es una realidad y no tiene nada de malo. Me parece perfecto. Yo dos cuestiones quiero decir y creo que para ir cerrando un poco. A ver, sí se domesticó a las instituciones. Sí se encubrió al lavado de dinero a través del Banco de Fomento, a través de instituciones privadas, a través de la Superintendencia de Bancos, a través de la Fiscalía. Sí se guardaron, y hoy yo conté el caso de la falsificación de documentos, el documento de contenido falso. Eso duerme en el escritorio de la fiscala. Denuncia penal presentamos en ese caso. ¿Qué pasó con eso, diputado? ¿Qué pasó con todos los otros problemas de lo cotidiano que vive la gente y que la fiscalía, que la gente sabe que vos pagás a la fiscalía y tenés la colaboración de la fiscalía? No vamos a discutir la cuestión de fondo de la tierra en este momento, pero para 40 familias indígenas se traen 500 policías, se traen helicópteros, etcétera, etcétera, con complicidad de la fiscalía. Yo fui testigo en un asentamiento donde me fui. Yo puse una denuncia penal ahí también en Caaguazú, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque había un piquete armado que habían puesto civiles en ese lugar. Esa es la realidad. La fiscalía, ¿qué hace? Va y no ve nada. Yo vi personas armadas ahí y desalojando a la gente. Soy testigo particular de eso. Se hace una ¿cómo es que le llaman los abogados? El recurso de no innovar, etcétera, etcétera, y se le otorga el derecho a estar en un lugar determinado a una de las comunidades indígenas. ¿Qué hace la fiscalía y la policía? Se va y le amedrenta a la gente para que no entre. ¿Sabes qué? Esas son las consecuencias, hermano querido, de tener una justicia, como diría Kencho Rodríguez, en un solo sentido, una fiscalía en un solo sentido. Y el esfuerzo y el desafío, para vos también es el desafío, diputado, para vos también y para nosotros también. Retomar lo que tiene que ser la fiscalía, lo que dice la Constitución, es decir, que tiene que ser una institución que defiende los intereses de la gente, los intereses ciudadanos, es abogado de las causas de las personas, de la ciudadanía. Eso hoy no es. La fiscala ha sido
ha llevado adelante todas las cosas en un solo sentido y ha defendido intereses y ha escondido expedientes suficientemente argumentados. Y podemos seguir toda la noche hablando de los argumentos y las redes de narcotráfico, las redes de tráfico ilegal de cigarrillos y otras cositas más dentro de lo que son estas redes internacionales, que no lo digo yo. Están en sendos informes en la Unión Europea, están en informes en el Departamento de Estado. Es decir, no nos vamos a hacer los gallos en el sentido de tratar de desconocer las cuestiones que en realidad brotan por todos lados. Bueno, a ver. Ahora la solución es cambiarle a la fiscal, a la general. Sí, Están señor, faltando sí, señor. 4 meses para que termine su mandato. Es una señal, hermano querido, es una señal. ¿Sabes qué es lo que pasa? Así como nosotros le hicimos perder la investidura a varios senadores, que muchas veces podríamos discutir incluso toda la rigurosidad de cómo se le sacó la investidura, pero fue una señal potente. Fue una señal potente y en este momento necesitamos esa señal potente. Podríamos esperar 3, 4 meses, pero va a salir por la puerta grande. Ella no tiene que salir por la puerta grande. ¿Quién se queda? Si Sandra Quiñones es destituida, ¿qué dice el reglamento? ¿Es el adjunto? Sí, el adjunto con mayor antigüedad, y ahí miente nuevamente el señor Gustavo, era acostumbrado a mentir porque la esposa del vicepresidente hace rato ya salió del Ministerio Público, ella se jubiló y ella hizo su permiso o su retiro, no sé, pero ella le está acompañando en su campaña, ¿verdad? La línea de sucesión incluye, creo que el fiscal más antiguo es o Soledad Machuca o Marco Alcaraz, uno de los dos. Y además, ¿qué me da si el ladrón usted juzga es la por que su miente? ¿Qué me da si usted es la que miente? ¿Qué me da si la esposa Yo no Hugo soy Velázquez? mentirosa. ¿Qué me da si la ¿Entendés? esposa de Hugo Yo no Velázquez soy pidió mentirosa. permiso nomás? Yo no soy ¿Qué me da? mentirosa como vos. ¿Qué me da si la esposa Vos estás de Hugo acostumbrado Velázquez a mentir, yo no pidió soy permiso nomás? mentirosa. A ver, pidió permiso. Porque mi ¿sí? único capital político la información es que yo tengo. justamente mi palabra, mi voz y mi sinceridad y honestidad intelectual. Ese es mi capital político. ¿Y? Yo no tengo el capital político que ustedes tienen y que ustedes enarbolan. Entonces, eso, yo no miento, vos mentís. Yo creo que la señora cree que este es el debate que ella lleva adelante con sus colegas diputados. Yo no estoy para ponerme a discutir con usted. Sos un mentiroso y A yo ver, te digo la verdad en tu cara usted nomás. no me respondió. ¿Qué usted me da si usted es No la te que pienso miente? dar nada, yo no pienso tener Punto. relación con un cartista. Quédate A ver, vos espera. con esta cámara y La si por información ahí que vos tenés es que ella... la esposa Hugo Velázquez con solamente retiro. pidió permiso. O sea, ¿vos crees que si la sacan a Sandra Quiñones, ella vuelve de su retiro? Y si es que es la más permiso. antigua, podría ser cambiar Es la Bocaga más antigua, Rótere. además. Y bueno, pero eso es lo que ellos quieren No para el es la Paraguay. más antigua, no es Busquen cierto. busquen Mentiroso. los votos. Es político. El juicio político es político, es cuestión de voto. Bueno, se me fue el tiempo. Esto va a seguir mañana, obviamente, en la Cámara de Diputados, pero además, digamos, todavía no sabemos qué consecuencias va a tener esto en el tiempo, ¿verdad? Esta decisión política del gobierno de los Estados Unidos de designar como notoriamente o significativamente corrupto al expresidente de la República. Hay cosas que son preocupantes, no sé si esto tiene consecuencias económicas, ojalá que no, ojalá que las empresas y sobre todo la gente, digamos, que está trabajando, siga trabajando normalmente. Veremos qué pasa en los siguientes días. Yo les agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias por estar esta noche. Vos me debes un programa donde yo pueda hablar de mi propuesta Sí, como señor. senador, porque yo vine engañado acá. ¿Por qué? Porque me dijeron, vamos, te invitamos, vos a ser candidato a senador, venía a un programa. Disfruté cada minuto, independientemente de que la señora no esté de acuerdo conmigo. Usted es un caballero, pasamos siempre bien y es bueno poder estar en contacto con la gente. Vas a volver a estar, Gustavo. Promesa. Gracias a todos. Tengo que hacer una brevísima pausa. Quédate porque vamos a hacer un análisis con Estela Ruiz Díaz sobre, bueno, qué se viene a partir de ahora, cuáles son las consecuencias de esto. Seguro que esto va a dar todavía mucho de qué hablar. Así que... Bueno, estamos ya en este último bloque para analizar un poco lo que se escuchó acá en la mesa. Y bueno, estoy con probablemente la mejor analista política que tiene este país hoy, Estela Ruiz Díaz. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo te va? Bueno, Estela, ¿qué te deja lo que se batió? ¿Qué sabor de boca te deja esto? Bueno, a mí me da la sensación de que por la reacción que tiene la dirigencia cartista,
en primer lugar, desnuda algo muy importante. Falta inteligencia en el equipo político del cartismo. No hay nadie que pueda dar una respuesta política de envergadura ante una situación como esta. O sea, la reacción que vimos desde la declaración hecha por Estados Unidos de significativamente corrupto y con vinculaciones con el terrorismo, tuvo una respuesta política débil en el sentido de decir, no, no es una decisión política de Estados Unidos, es la Cancillería, no es del Departamento de Justicia. O sea, es un poco la misma línea que toman la dirigencia como sus abogados, he visto. Y también esta mezcolanza que hicieron entre el misticismo, la religión, la agenda LGTB, o sea, me da la sensación de que todavía sienten los efectos de la bomba y no logran reaccionar con... Esto requiere un discurso mucho más institucional, mucho más fundamentado de lo que están diciendo hasta ahora. Los he visto, sinceramente, muy débiles al diputado Derlis Maidana y a Gustavo Leite, que es candidato al Senado. Me parece que hoy ya podían haber tenido algo como más sustancioso. Y se quedan mucho en el terreno, no lo quieren sacar a Cartes de la cancha, tiene popularidad. La acusación de Estados Unidos es demasiado fuerte como para que lo dejes en el mero terreno electoral. Sí, a mí me sorprendió porque digamos que el cartismo siempre estaba como 2 pasos adelante. Se ve que había una muy buena estrategia. A nivel gerencial, económico, financiero, es abismal la diferencia, ¿verdad?, con su dirigencia política. Pero además, digamos, el discurso, los temas, o sea, se ve que han contratado muchos profesionales de esos que son caros, ¿verdad? De afuera, yo supongo. Y tenían como una estrategia muy bien armada, pero parece que esto los tomó tan de sorpresa, no se esperaban, que todavía como que no dan pie con un argumento que sea sostenible, es todo como muy fantasioso, ¿no? Todo muy fantasioso, es como el payé. La respuesta a la declaración de Estados Unidos es el payé. No, esto nos quieren llevar de esta manera, es la agenda LGTB. Y creo que el blooper que tuvo hoy el diputado Bachi Núñez, que yo siempre digo es el general de infantería del Ejército Electoral Cartista, fue grande y hasta tuvo que pedir disculpas en la Cámara de Diputados cuando dijo que la Iglesia Católica le reclamó a Estados Unidos sobre su no injerencia en los asuntos internos y le nombró a Monseñor Adalberto Martínez. Sí, la Iglesia sacó un comunicado diciendo que eso no es cierto. O sea, ¿qué es lo que quiso hacer? El cartismo está tomando la bandera pro familia, pro vida y... ¿Pensó que con eso iba a conseguir la adhesión de la Iglesia? Sí, pensó que con eso iba a conseguir la adhesión o el silencio, por lo menos dejar pasar, pero creo que también el diputado Núñez se olvidó que la cúpula de la Iglesia ya no responde al cartismo. Bueno, de hecho sí, a mí me llamó la atención, porque bueno, convengamos que su ariete es el diputado Bachi Núñez. Sí, o sea, totalmente. Yo sé, y esto no es para alabarlo a Bachi Núñez, no, sí, en realidad es para alabarlo. Te cuento que los otros movimientos dicen, ojalá tuviéramos un Bachi Núñez, o sea, es alguien que de choque. Enfrenta de choque, ¿verdad? De choque. Pero cayó acá, digamos, con una pifiada demasiado grande, lo cual demuestra que evidentemente no tienen un argumento armado, ¿no? Exactamente, porque no podés llevar en un debate de juicio político a la fiscala general del Estado un argumento sobre la pro vida, pro familia, que Estados Unidos quiere destruir nuestro modo de vida. ¿Qué modo de vida, para empezar? O sea, Estados Unidos acaba de calificarle a tu líder no solamente significativamente corrupto, significativamente terrorista, está diciendo Estados Unidos, con respecto a Horacio Cartes, y uno no puede decir, no, pasa que ellos quieren cambiar nuestro modo de vida. Me parece que en ese sentido están como perdidos en la respuesta política que tienen que dar a una situación como esta. Y eso también habla un poco del nivel de dirigencia que sigue a Horacio Cartes. Por eso decía yo, hay una diferencia abismal con su equipo gerencial que tiene otro nivel de formación, otro tipo de lenguaje para enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, de lo que se habló poco, Estela, es de las consecuencias económicas que esto puede tener.
para el Sí. grupo. O sea, obviamente la fuerza creo que de Horacio Cartes, que es el líder principal, digamos, del movimiento Nord Colorado y probablemente el líder político más fuerte del país, es su fortaleza económica. Totalmente. Yo no sé qué tanto le va a impactar esto al grupo económico. Y yo creo que depende de las decisiones que se vayan tomando y sobre todo las decisiones que vayan tomando las mismas firmas que trabajan, las firmas transnacionales que trabajan con Claro. Horacio Cartes, las decisiones financieras que se tomen en Paraguay a partir de esto y la decisión que va a tomar Horacio Cartes a partir de hoy. Yo creo que con una cabeza más fría en esta semana seguramente se sentará a hacer cuentas con sus gerentes y luego verá qué acciones tomar. Yo creo que también el ala política y probablemente también sus asesores le digan, bueno, el mayor blindaje que podés tener es que Santi Peña gane las elecciones y eso va a modificar el tablero político de su relacionamiento con Estados Unidos. O hay algunos que vaticinan que Estados Unidos va a dar un segundo paso en un tiempo cercano nada más. Bueno, hay que ver eso, yo ahí, no sé. ahí justamente quería yo mencionar esto. Acá tengo lo que fue la declaración del embajador Otfield. Sí. Y él dice en la última parte, y esto es muy llamativo, esta no será nuestra última designación en Paraguay. Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance, y acá dice, investigaciones, Sí, extradiciones, sí. sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras, para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga en todo el mundo. O sea, en el contexto del anuncio sobre el caso Cartes, que haga esta advertencia, a mí me llamó mucho la atención. Totalmente. Yo creo que esa es la parte más jugosa de la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, no solamente es una declaración así más o menos, nosotros consideramos que vos sos corrupto y no entras más a nuestro país, que es un poco lo que tomó el cartismo para decir, bueno, no, esto es lo que le dicen a él, es que no se vaya más a Estados Unidos nomás. No es así porque ese es el punto central, el núcleo de esta advertencia que hace Estados Unidos. ¿Qué pensás que va a ocurrir mañana? Para mí, fue muy importante lo que sucedió hoy en el Congreso, porque a diferencia de mucha gente que decía, bueno, ya este debate es muy largo, hay que cortar el debate, que es lo que hubiesen querido algunos, a mí me pareció muy importante la presentación del planteamiento de juicio político a la Fiscala General del Estado, porque esto hace que la gente participe más, Luis. Me suelen decir algunos embajadores que la política paraguaya es muy personalista, que son pleitos palaciegos. Y sin embargo, en otros países no hay agenda pública sin la temperatura social. Es decir, cada decisión que toman los gobiernos, los congresos, tienen que ver con esa temperatura social. Y este tipo de situaciones que se da hace que la gente se involucre, que participe, que hoy pudieron haberse ido 100 o 200 personas, pero si la gente se involucra, esto va a ser diferente. A lo único es lo que le tiene miedo el político, es a la ciudadanía activa, movilizada y demandante. Entonces a mí me parece muy interesante y yo creo que más allá de que Sandra Quiñones no logre mañana o la oposición concertada no consiga los votos, pero llega a 50, llega a 52, se necesitan 53 votos, es un triunfo importante ya porque antes, el último intento de juicio político a Sandra Quiñones, creo que llegó a 37. ¿Cuántos más ya hay hoy? Y no sé, Luis, la madrugada en Paraguay, las negociaciones políticas en Paraguay se dan a la madrugada. Son intensas. Son intensas y yo no me atrevería a decir todavía, con este giro que dieron varios diputados, que mañana no vaya a suceder lo que puede suceder. Algunos los escuché y que de hecho ya decían más o menos que de hecho no se iban a presentar luego y sonaba como que estaban buscando su jubilación. Probablemente. Digamos que más de uno puede probablemente con lo que cobre. No, muchos van a tener su aguinaldo adelantado mañana, sea del lado que fuere, ¿verdad? Pero acá
no vale, Luis, aquellos diputados que digan yo voy a participar pero me abstengo, porque eso beneficia a la posición de Honor Colorado, porque para la aprobación de un juicio político se necesitan 53 votos, significan 2/3 de los presentes. Si uno participa, exige los 53 votos o exige los 2/3. Si uno no participa, se achica la cantidad que se requiere. Entonces, el que participa pero no vota o se abstiene o voto en blanco, en realidad está a favor de Sandra Quiñones. No hay que caer en esos engaños políticos. ¿Qué efectos puede tener lo que ocurra mañana al interior de la concertación? Porque la concertación sacó algo muy fuerte diciendo los que voten, o sea, los que no voten a favor de la destitución, aunque estén ausentes, nos decía hoy temprano acá en Telefuturo Efraín Alegre, aunque estén ausentes, aunque no voten, o sea, si no votan por la destitución, quedan fuera de, es decir, van a ser sacados del padrón de la concertación, por lo tanto no se van a poder candidatar por la concertación. ¿Qué consecuencias crees vos que puede tener eso al interior de la concertación, lo que vaya a ocurrir mañana? Claro, en realidad ese es un mensaje para los liberales, un mensaje de Efraín Alegre para su bancada. Para los liberales llanistas. Para los liberales llanistas, básicamente. Ya sucedió antes, ya el tribunal había destituido a unos cuantos, volvieron al partido, etcétera. Es un pleito netamente liberal. Habría que ver cómo está. De todos modos, habría que ver qué va a pasar. El candidato del llanismo, que es Hugo Fleitas, salió a plantear y a solicitar el apoyo al juicio político de la Fiscala General del Estado. Yo creo que están en problemas los diputados llanistas. Hay 4 nomás ya ahora los que plantean el no al juicio político a Sandra Quiñones. O sea, esto puede... Hay un peso. Por eso es que el peso social es muy importante, Luis. Esta jugada curiosa de la reunión de la fiscala Sandra Quiñones con un representante, creo que es el representante del Departamento de Justicia, Brian Scaret, acá en Paraguay, que ya había asistido a los juicios de González Gaer, por ejemplo. Sí. ¿Qué supone eso? Para mí, el apoyo de Estados Unidos a Sandra Quiñones. Para mí, porque no son casuales esas fotos, Luis, sentarse a tomar un café en un lugar público para que la gente vea, para que sacarse la foto y viralizar un día antes del juicio político. Eso no puede ser casual nunca. ¿Por qué? Y algunos dicen, bueno, ¿por qué Estados Unidos decidió retirarle su respaldo a Horacio Cartes, pero protege a su principal blindaje, que es Sandra Quiñones? Y pocos pueden dar esta respuesta, pero lo que se supone es que Sandra Quiñones es un elemento importante para la política jurídica, diríamos, de Estados Unidos en materia de extradición, de sus intereses. Hay que entender... Claro, es funcional a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propia agenda. Claro. Quien cumpla con esa agenda, a ese van a proteger. Y yo creo que Sandra Quiñones cumple taxativamente la agenda de Estados Unidos en ese sentido. Es importante porque muchos decían, Estela, bueno, ¿por qué no se incluyó a otra gente que tiene que ver con la corrupción interna? Con esa nuestra corrupción criolla, ¿verdad? Con el robo del dinero público. Porque obviamente para Estados Unidos prioridad no es la corrupción interna nuestra, es un problema nuestro, no de ellos. Lo que les jode a ellos es cuando la corrupción interna protege el crimen transnacional y eso termina afectando sus intereses y pone en riesgo su seguridad. Si, por ejemplo, acá hay actividades criminales que generan dinero y terminan financiando organizaciones terroristas. Totalmente. No, yo creo que hay un segundo tiempo de este partido. El propio embajador Osfeld dijo claramente, seguirá la lista de nuevas designaciones, dice. Su frase fue casi una amenaza cuando dijo... Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Claro. Clarito. Clarito. Y bueno, ahí veremos cómo va a impactar esto. Muchos dicen que en este segundo tiempo, en esta lista habrá empresarios y políticos. Empresarios y políticos. Así dicen. Ahora, Estela, ¿cuál es tu análisis sobre el impacto que va a tener esto en la interna colorada? ¿Puede alterar esto el resultado de la interna colorada? ¿O es muy pronto para decirlo? Yo creo que es muy pronto para decirlo, pero sin duda golpea muy fuerte a Honor Colorado y a su candidato Santiago Peña,
porque le saca un discurso. ¿Qué es lo que pasó con esta designación de los Estados Unidos de significativamente corrupto y con vínculos con el terrorismo, que para mí es la parte más complicada para Horacio Cartes? Los deja sin discurso. ¿Y qué es lo que hizo? Potenció el discurso de la oposición más que del otro sector del Partido Colorado. Yo creo que en realidad este es un beneficio colateral para la concertación, ¿Cómo va a impactar? Y yo creo que también un poco vamos a esperar cuáles son los pasos que va a dar Horacio Cartes. Por de pronto, él dijo, no, yo continúo mi carrera hacia la Junta de Gobierno, la dupla Honor Colorado continúa con su campaña. Yo creo que eso ya es inevitable. Habría que ver qué es lo que va a hacer personalmente Horacio Cartes, porque a estas alturas creo que ya ni Santi Peña es dueño de su propia candidatura, es decir, sus bases, los 30.000 candidatos que tiene Honor Colorado, no le van a dejar bajarse. Le van a dejar bajar. O sea, esto ya es muy tarde como para decir, van a cambiar de candidato. No, yo creo que no, Bueno, y lo último, por supuesto, la situación de Mario Abdo no cambió con esto, o sea, sigue estando en las mismas condiciones. Él sigue, creo que no bajó su candidatura, él sigue mantiene su candidatura a la Junta. Sí, hasta ahora por lo menos mantiene su candidatura a la Junta. Yo creo que con esto también él fortalece su candidatura a la Junta de Gobierno, porque la confrontación ahora creo que es casi a muerte. Me decían ayer, yo no leí el editorial del diario La Nación, pero me decían ayer que había algo así como el final, ni olvido ni perdón. Yo creo que esto polariza aún más la interna colorada y veremos qué pasa, porque esto no solamente ya es una disputa electoral, retórica. Acá hay un apriete de tuerca muy fuerte que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez hasta lograr este rótulo internacional, que por cierto deja muy mal parado al Paraguay, Luis. Por supuesto, claro, esa es una lectura que hay que hacer. Totalmente. Que un expresidente de la República cargue con una condena de la designación de significativamente corrupto, siendo presidente, porque habla de vínculo con el terrorismo, porque corruptos son la mayoría, casi todos los gobiernos. Casi todos los gobiernos. Lo otro me parece que es mucho más grave. Ahora, sobre el tema de qué puede pasar con los colorados después de diciembre, yo pocas veces vi que se hicieran tanto daño. O sea, las internas siempre son cruentas, pero son sobre todo de palabra. O echan a los miembros de su movimiento, ¿verdad? Acá hay un despido masivo de tales funciones de lo de este movimiento, pero acá se produjeron un daño, porque convengamos en que obviamente quien tuvo que darle información a Estados Unidos sobre las operaciones de Cartes fue el gobierno de Mario Abdo. Totalmente. O sea, eso fue público, Luis. Por eso, de hecho el famoso informe de CEPRELAB que se publicó en todos los medios, ¿verdad? Entonces, se provocaron un daño terrible. Yo no sé si puede haber acá abrazo republicano después de esto. Bueno, hubo sangre en la interna colorada, Luis. Recordemos el asesinato del vicepresidente de la República. La interna colorada, cuando se polariza y cuando llega a estos extremos, es terrible. A mí me sorprendió que se tomara con... Yo pensé que el Honor Colorado iba a reaccionar sacando gente a la calle. Hasta ahora no está sucediendo eso, por eso que habría que ver... ¿Cómo reacciona en los próximos días? Cómo reacciona en los próximos días. Esto, si llega a pasar algo más grave, ¿verdad? Habría que ver cómo se va a reaccionar, porque nosotros tuvimos en 1999 una crisis después del asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, y eso fue una disputa colorada. Una cuestión que me gustaría, tenemos el video de lo que dijo Horacio Cartes sobre la amenaza de muerte que recibe, porque una parte importante, un capítulo importante fue ese. Primero Horacio Cartes, que sorprende a todos contando en una campaña, en plena campaña, 24 horas después de haber sido designado significativamente corrupto. Esto decía Horacio Cartes. Anoche me preguntaban, camarada correligionario, ¿qué va a pasar con nuestra campaña, presidente? ¿Va a cambiar? Claro que va a cambiar. Porque ahora vamos a trabajar 5 veces más. 5 veces más. Claro que en esto hay que ser muy prudente, mesurado. Aquí no hay enojo. Después de mucho meditar en este corto tiempo,
Solo me queda recostarme en este viejo adagio que los tiempos de Dios son perfectos. Ahí estaremos. ¿Y sabés de dónde viene este? Claro que sabemos. Hace más de un año que las más altas autoridades están amenazando para que van a Honor Colorado porque Horacio no va a llegar. Tiene nombre y apellido, se sabrá oportunamente. Hasta avisos de magnicidio en 2 oportunidades tuve, que me llevó a mi domicilio particular nada más y nada menos que el ministro actual del Interior. Él me llevó. Noticia sensible de Yucasé, presidente. Y le dije, manejo la información, pero me preocupa más otra cosa, estar en boca de alguna gente de tan alto cargo y senadora de nuestro partido también, que nos quieren sacar de la cancha. Y pueden sacarnos, todos estamos puestos a morir. Pero si nos dejan vivos, les puedo asegurar que este señor va a ser el próximo presidente de la Asociación Nacional. Bueno, esto decía el expresidente Horacio Cartes, hablando de que el propio ministro del Interior, actual ministro del Interior, fue a decirle que había amenazas de muerte y no dio detalles. No. Federico González habló sobre el tema en su calidad de burócrata, no dijo tampoco nada. Dijo que es cierto, yo le llevé la información, pero hasta ahí. El que dio más pistas finalmente fue el propio presidente Mario Abdo Benítez, que respondió sobre este mismo punto. Tenemos eso, a ver. De hecho, también le llevamos la denuncia a la fiscalía. En el mismo momento se habló con el expresidente, o primero con la fiscal y después con el expresidente. Hicimos lo que corresponde, ¿verdad? Al tener una información tan delicada como eso, de una personalidad en nuestro país como de cualquier otro, nosotros tenemos la obligación de comunicarle, y eso es lo que hicimos. Y bueno, y al resto no tenemos seguridad, puede ser PCC, puede ser Pavão, pero ahí entre mafiosos el problema. Bueno, ahí entre mafiosos es el problema, fue la respuesta. Me acordaba de la frase de Argaña, Luis, cuando lo escuché al presidente de la República, cuando hubo una crisis entre Guasmosi y Lino Oviedo, que también fue una interna bastante complicada, y le preguntaron a Argaña, bueno, ¿qué opina de la disputa? Pelea de gángsters. Había dicho, bueno, esto fue más o menos igual. Sí. Bueno, un poco también lo que estábamos hablando, Luis, al principio, de cómo me da la sensación de que el cartismo no pergeñó una estrategia política para responder, porque creo que esta visita del ministro fue de hace 45 días más o menos, sí. Y Cartes saca en su momento más débil este tema. Ahora, o sea, el tema es victimizarse. Sí, y creo que fue una mala estrategia porque a mí me envió gente del cartismo una nota en la que hacen referencia a que fue bajo el gobierno de Cartes que se lo extraditó a Pavão. Sí. Como confirmándome que efectivamente la amenaza aparentemente viene del grupo de Pavão o del PCC. Claro. Por eso me mandan ellos lo de Pavão, ¿verdad? Claro, pero es un poco para decirte... Porque si yo corre el verso tipo la CIA, ¿verdad? Todas esas teorías de conspiración, al final sí es de la organización criminal brasileña. Claro, pero eso, diríamos, lo que están diciendo con eso es... el presidente de la República extraditó a un narcotraficante, entonces... Por eso lo amenaza. Por eso lo amenaza. Sí, pero la amenaza viene después de que él dejó, ¿cuántos años después? Por eso que me... muy extraño. Yo digo, claro, que en este momento lo sacan un poco para tratar, me da la sensación de desviar la atención de lo que estaba pasando. ¿Por qué no lo supimos antes? Porque una amenaza a un expresidente de la República es un problema institucional. Claro, y es muy raro que la amenaza venga tanto tiempo después, ¿verdad? Sí. Es muy curioso eso, pero bueno, es lo que estaban haciendo correr. Bueno, estos son los elementos que, digamos, se fueron sumando, ¿verdad? En este fin de semana, que hay que decirlo que la presentación del embajador de Estados Unidos cambió bastante el escenario político, ¿no? Totalmente. Yo creo que nadie esperaba, ni los de la prensa estábamos sorprendidos porque esperábamos ¿Fue intencional? O sea, que lo hayan sacado ahora, ¿fue intencional? Intencional en el sentido de que, por las informaciones que tuve yo recabando, Luis, es que Estados Unidos con esta declaración considera que Cartes ya no puede seguir en la política
porque es un peligro para la democracia. Un poco ese discurso que fue trabajando pacientemente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y coinciden en esta declaración. Yo creo que sí, es una decisión de Estados Unidos, es decir, usted hasta acá llega. Bueno, gracias, Estela. Gracias, Luis. Con suerte nos vamos a ver otra vez mañana. No sé. Temprano. Bueno, nos vamos nosotros con esto. Esto va a seguir, por supuesto, esto apenas está arrancando. Feliz resto de jornada.